El asombroso encuentro. Rico rescata a mujer en desamparo y descubre un secreto escondido. Era un día gris en la ciudad de Santiago, donde los rascacielos brillaban como joyas, pero en sus sombras miles de personas vivían en la pobreza más absoluta. Entre este paisaje de contrastes, un millonario carismático, Alejandro, se movía como un faro de esperanza. Con su sonrisa deslumbrante y una generosidad desbordante, no era raro verle ayudar a los más desafortunados. Sin embargo, ese día todo cambiaría. Mientras recorría las calles con su elegante traje, su mirada se posó en una mujer en condiciones deplorables. Clara, con su cabello despeinado y su vestido raído, luchaba por conseguir un bocado para sus dos hijos pequeños, que la observaban con miedo en sus ojos. La imagen de su sufrimiento le rompió el alma. Sin pensarlo, se acercó. ¿Puedo ayudarte?, preguntó, su voz llena de calidez. Clara levantó la mirada, una mezcla de desconfianza y esperanza iluminando su rostro. Mientras Alejandro le entregaba unos billetes, un grito desgarrador resonó en el aire. Alguien en la multitud exclamó: «Esos son los que arruinan nuestras vidas». Las miradas se volvían hacia ellos, murmurando sobre la impunidad de los ricos frente al sufrimiento de los pobres. Alejandro sintió el rechazo. Supo que sería el blanco de críticas. Pero no estaba ahí por ellos, sino por Clara. La valentía que ella mostraba ante la desesperación lo cautivó. Nunca había conocido a alguien tan fuerte. En ese momento, un viejo conocido de Clara apareció entre la multitud, su mirada oscura y amenazante. «Creías que ibas a escapar de mí, Clara. Esa fortuna es mía y vendrás conmigo», escupió con desprecio. Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué estaba sucediendo? Clara, visiblemente afectada, retrocedió. El aire se volvió pesado y el miedo envolvió sus corazones. Clara, temblando, reveló un oscuro secreto. Era la heredera de una gran fortuna escondida, pero esa herencia tenía un precio. Su vida estaba en peligro. Ese hombre era un cazador, uno que no se detendría ante nada para reclamar lo que consideraba suyo. Alejandro se dio cuenta de que no solo había un dilema de amor, sino también un reto moral. ¿Debería arriesgar su propia vida por Clara? La pregunta se instaló en su mente pulsante, aterradora. Mientras Clara intentaba contener sus lágrimas, una sensación de urgencia se apoderó de Alejandro. Necesitaba protegerla, descubrir la verdad detrás de esa fortuna. Pero el tiempo corría. La tensión se palpaba en el aire, el inminente peligro acechando cada paso que daban. «Debemos irnos», susurró él. Pero el viaje apenas comenzaba. A medida que se retiraban del tumulto, el sonido de sus corazones palpitantes resonaba como un tambor, marcando el inicio de una aventura que podría cambiar sus vidas para siempre. ¿Hasta dónde llegaría Alejandro por amor? ¿Qué más secretos escondía Clara? Oye, antes de continuar con esta increíble historia, necesito hacerte una alerta importante. Suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Da solo una comprobación rápida en el botón rojo ahí abajo para asegurarse de que usted todavía está suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo por venir. Y ya que estás ahí, deja ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y dime en los comentarios de qué ciudad estás viendo.
Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Su participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. La tensión se sentía en el aire, como si cada respiración que tomaban fuera un ladrillo más en una pared de fija en aquel hombre ominoso que se acercaba con paso firme. ¿Quién es?, preguntó en un susurro, pero Clara, con la voz temblorosa, apenas pudo responder. «Es Luis, mi ex esposo», dijo ella, mientras una sombra de terror cruzaba su rostro. «Nunca debí haberme casado con él. Él cree que le pertenece todo lo que tengo, que mis hijos son suyos. Él vendrá por la fortuna, y si me encuentra, no dudaría en hacerme daño». Alejandro sintió un volcán de rabia y determinación en su interior. Debían actuar rápido, pero en ese instante un disparo resonó en la distancia, cortando el aire como un cuchillo caliente. La multitud se dispersó en un caos absoluto. La gente gritaba, los niños lloraban, y Alejandro sintió un escalofrío helado recorrer su espalda. «Clara, tenemos que irnos ya», exclamó, arrastrándola hacia un callejón estrecho. Mientras corrían, la adrenalina pulsaba en sus venas. Pero de repente, una risa burlona interrumpió su fuga. Era Luis, con una despreocupación inquietante, como si disfrutara del pánico que había desatado. «¿Creías que podrías escapar de mí, Clara? Mi paciencia tiene un límite», dijo, mientras sacaba un cuchillo de su chaqueta. Alejandro apretó la mano de Clara con más fuerza. «No te preocupes, yo te protegeré», prometió, aunque el miedo lo invadía. En ese momento, lo que menos esperaban sucedió. Una explosión sorda retumbó en la distancia y un muro de fuego se alzó en la escena detrás de ellos, bloqueando el camino. De regreso, todo se volvió caótico. Clara se volvió hacia él, con los ojos llenos de pánico. «Alejandro, tenemos que salir de aquí», gritó. Pero antes de que pudieran dar un paso más, Luis alzó el cuchillo. «No te alejes de mí, Clara. Eres mía. Nunca debiste pensar que podrías dejarme». Justo cuando Alejandro se preparaba para enfrentarse a Luis, un sonido familiar resonó en el aire. Un motor rugió detrás de ellos y un vehículo oscuro se detuvo abruptamente. Las puertas se abrieron y un grupo de hombres armados descendió. Alejandro, atónito, sintió el tiempo detenerse. «¿Quiénes son?», se preguntó, su corazón latiendo con fuerza. Luis miró a su alrededor, su expresión transformándose de confianza a sorpresa. «¿Qué significa esto?», gritó, mientras los hombres se acercaban con autoridad. Uno de ellos, con una mirada dura, se dirigió a Clara. «Vine por ti. La fortuna es tuya, y ahora eres libre de él». Clara, temblando, se dio cuenta de que no solo era una presa, no era solo dinero, sino un legado oscuro. Todo lo que pensaba saber se desvanecía en el aire, y lo que había comenzado como un acto de bondad se había convertido en una encrucijada llena de secretos. «¿Qué es esto, Clara?», preguntó con urgencia. Ella lo miró, y por un segundo pudo ver el pánico en sus ojos. La aventura apenas comenzaba, y todo lo que había creído era solo un velo sobre una verdad mucho más peligrosa. Así terminó ese día gris, dejando un oscuro horizonte. ¿Qué más secretos ocultaba Clara? ¿Cuánto riesgo estaba dispuesto a correr Alejandro por amor y por un futuro incierto? Las preguntas resonaban como ecos en sus corazones, mientras la noche caía y el peligro
aún acechaba. Clara miró a Alejandro, sus ojos desbordando confusión y miedo. Las sirenas sonaban cada vez más cerca, y el caos alrededor de ellos parecía volverse más intenso. No tengo tiempo para explicarte todo, susurró con voz temblorosa. Lo que está en juego es más grande de lo que imaginas. Los hombres armados rodearon a Luis, que parecía estar perdiendo su control. Tenía una rabia latente en sus ojos, pero también una desesperación, que lo llevaba a actuar de forma imprudente. Voy a hacer que pagues por esto, Clara. No permitiré que te vayas con él, gritó, levantando el cuchillo con furia. La multitud a su alrededor se retiraba, con figuras tambaleándose y gritos resonando. El terror dominaba el aire. Clara, corre. Alejandro tomó su mano con firmeza. Pero, de repente, un grito desgarrador surgió en medio del bullicio. Una mujer, que había estado a unos metros de ellos, cayó al suelo. Las miradas de todos se volvieron hacia ella. Ayuda, mi niña, está atrapada. La mujer lloraba, y las manos de la pequeña asomaban entre las llamas que devoraban un puesto en la calle. El corazón de Alejandro se detuvo por un momento. No puedo dejarla, murmuró, y, antes de que pudiera pensar en las consecuencias, soltó la mano de Clara y corrió hacia la escena del desastre. Alejandro, vuelve. Clara gritó, pero él ya había saltado hacia el caos, dispuesto a ayudar, mientras Alejandro luchaba por rescatar a la niña. Clara se quedó inmóvil, sufriendo con cada segundo que pasaba. Las sirenas eran un lamento en la distancia, y el reloj seguía marcando el tiempo perdido. Pero en medio de esa locura, algo inesperado ocurrió. Una figura oscura surgió entre las sombras. Era Luis. ¿Vas a dejarlo morir? Esa niña no es tu preocupación. Tu lealtad está aquí, dijo apuntando a Clara con su cuchillo. Alejandro, corre, gritó de nuevo, pero el sonido de su voz ya se había perdido entre el estruendo. De repente, la mujer que lloraba empezó a calmarse, y Clara se dio cuenta de que no era solo el caos lo que la rodeaba. Era ella misma. En ese instante, una verdad impactante emergió en su mente. Había sido parte de un plan mucho más grande de lo que pensaba. Recordó las advertencias de su familia sobre Luis. Su exmarido había estado involucrado en actividades ilícitas, y Clara había decidido apartarse de ese mundo. Pero había algo que no había compartido con Alejandro. Su fortuna no era solo dinero, incluía secretos oscuros, conexiones con organizaciones que verdaderamente podrían cambiar la vida de cualquiera, incluso la de Alejandro. Su vida estaba en juego, no solo porque Luis quería apoderarse de su herencia, sino porque ella misma podría ser vista como una amenaza. Cuando Luis se acercó, la adrenalina recorrió su cuerpo. No tengo nada que ver con ellos, dijo, pero en el fondo sabía que su vida estaba conectada muy profundamente con su pasado. Mientras Alejandro intentaba despejar el camino de humo y escombros, Luis se dirigió hacia Clara, agitando su cuchillo, y su rostro mostró una mezcla de miedo y desafío. Tu herencia no te protegerá, pero yo puedo asegurarme de que no sufras, dijo. Y por un instante, Clara preguntó si Luis tenía intención de hacerle daño. La mujer que lloraba había dejado de gritar. Todo se congeló. Clara sintió que los ojos de Alejandro se posaban en ella, buscando respuestas que no podía dar. Y en ese momento de tensión,
Clara decidió. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, se giró hacia Luis y gritó: «Tú no entiendes, no soy tu propiedad. Soy libre». Efecto fue inmediato. Alejandro, al escuchar las palabras de Clara, sintió una chispa de esperanza, pero la mirada de Luis se transformó. Era como si toda su furia se concentrara en un solo punto. Pero lo que sucedió a continuación desató una serie de eventos aún más incontrolables. Una explosión, no muy lejos, iluminó la noche y sembró el pánico nuevamente. Todo estalló, como si el cielo se cayera sobre ellos. Clara miró a Alejandro y vio la ansiedad en su rostro, pero Luis no se detuvo. No podía permitir que Clara se fuera. Era el único vínculo a su fortuna, un lastre que no podía soltar. La lección había sido cruel y contundente. Clara ya no podía ser la víctima. Tenía que enfrentar su destino, pero con un secreto que amenazaba con estallar. En un giro inesperado, un hombre entre la multitud se acercó a ella, y su mirada era familiar. El corazón de Clara se hundió. Era su padre, quien había desaparecido años atrás. Las piezas del rompecabezas caían en su lugar, revelando una verdad devastadora. «Clara, ven», le dijo él, extendiendo su mano. La última imagen que vio en su mente fue la confusión en los ojos de Alejandro, mientras el caos se desenfrenaba. En un instante, todo cambió, y ahora se encontraba en el ojo del huracán, en una tormenta de secretos y revelaciones. ¿Qué más ocultaba su familia? ¿Sería capaz de perdonar lo irreparable? Y lo más importante, ¿podría Alejandro comprender que todo lo que creía saber sobre ella se desmoronaba en su propia verdad? La noche solo estaba comenzando, y las preguntas estaban lejos de resolverse. Clara miró a Alejandro. Su rostro reflejaba confusión y miedo. Las sirenas resonaban más cerca, una presión creciente llenaba el aire. «No tengo tiempo para explicarte todo», susurró, sus manos temblando. «Lo que está en juego es más grande de lo que imaginas». Los hombres armados rodearon a Luis, quien parecía perder el control. Su rabia se intensificaba. «Voy a hacer que pagues por esto, Clara. No permitiré que te vayas con él», gritó, levantando el cuchillo con furia. Clara sintió un escalofrío recorrerla. La multitud, envuelta en el caos, pareció desvanecerse en la niebla del horror. Alejandro luchaba por rescatar a la niña, atrapada en el fuego. Su mirada era de determinación, pero el pánico de Clara la mantenía paralizada. En ese instante, el tiempo se detuvo. Ella comprendió que nada de lo que conocía era seguro. «Alejandro, corre», gritó, pero su voz se ahogó entre los gritos. La mujer que lloraba en el suelo dejó de gritar. Clara parpadeó, y esa transición de locura a silencio la desarmó. Se sintió atrapada entre dos mundos, el del caos y el de la verdad que había ignorado por tanto tiempo. «Clara, ven», resonó una voz familiar. Era su padre, quien había desaparecido hacía años. Ella sintió que su corazón se detenía. «No puede ser», pensó. Pero allí estaba él, extendiendo su mano, mientras el mundo a su alrededor se desmoronaba. «¿Qué estás haciendo aquí?», preguntó, su voz temblando entre la incredulidad y la esperanza. «Hay mucho que no te he contado», dijo él, su mirada cargada de secretos. «Luis no es solo tu exmarido, es parte de una red más grande que tú no conoces. Y tú, Clara, eres más importante de lo que imaginas». En un instante, un brillo de conciencia iluminó los ojos de Clara. Su pasado, lleno de sombras y misterios, la alcanzaba. «Tienes que salir de aquí, no estás a salvo», repitió su padre, y con cada palabra
La tensión en el aire aumentaba, pero antes de que pudiera hacer algo, una explosión desgarró el lugar. Clara sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Luis retrocedió, perdiendo temporalmente el control, mientras los hombres armados atravesaban el caos. Fue un momento de pura locura, y las llamas danzaron en su dirección, arrojando sombras aterradoras. Alejandro, al darse vuelta, se encontró ante la visión de Clara y su padre enfrentándose a Luis. En esa fracción de segundo, todo cambió. No, gritó Alex, extendiendo su mano. Pero era demasiado tarde. El cuchillo de Luis se lanzó hacia adelante, pero algo interfirió. Un destello de luz, un movimiento rápido, y ¡basta! Una figura emergió del caos, un hombre enmascarado que se lanzó hacia Luis. La escena estalló en caos. Clara no podía procesar lo que estaba sucediendo. Desde detrás de la multitud, vio a su padre pelear con un enemigo del pasado. Un vínculo, un legado, no solo la fortuna, sino un secreto mayor. Su familia no era quien decía ser. El hombre enmascarado empujó a Luis y lo hizo caer al suelo. La verdad tiene un precio, murmuró, y en un giro sorprendente, Clara comprendió que aquel era un antiguo aliado de su abuelo. Pero antes de que pudiera interiorizarlo, nuevas sirenas resonaron, acercándose al lugar. Una presencia más de la que habían anticipado, más peligrosa, más poderosa. Clara, necesitamos irnos, gritó Alejandro, su expresión una mezcla de preocupación y desafío. Pero ella sintió una aflicción interna, un nudo en la garganta. No puedo dejarlo así, replicó, observando cómo la luz titilaba en los ojos de Luis, quien parecía recuperarse, su ira intensificada. Alejandro la agarró de la mano. Tú tienes que decidir, o él o nosotros. La urgencia era palpable, pero Clara sabía que la decisión no era tan simple. Su vida estaba llena de promesas, de secretos, y su lealtad se tambaleaba en un hilo. En medio de ese caos, un disparo resonó, y Clara sintió que su corazón latía con una fuerza descomunal. Todo lo que había creído, todos los muros que había levantado, se derrumbaban. La noche apenas comenzaba, y el verdadero enemigo estaba aún escondido en las sombras. ¿Quién era realmente su padre? ¿Qué más oculta la herencia que la acechaba? Las preguntas batallaban en su mente, y con cada segundo el peligro se acercaba más. La aventura apenas daba inicio, y la oscuridad amenazaba con tragarlos a todos. Clara miró a Alejandro, su rostro una mezcla de confusión y miedo. La presión aumentaba a su alrededor, las sirenas resonando cada vez más cerca. No tengo tiempo para explicarte todo, susurró, aterrada. Lo que está en juego es más grande de lo que imaginas. Luis, rodeado por los hombres armados, parecía descontrolarse. Voy a hacer que pagues por esto, Clara. No permitiré que te vayas con él, gritó, levantando el cuchillo con furia, sus ojos reflejando una rabia que hacía temblar a cualquiera. La multitud, envuelta en el caos, parecía desvanecerse ante la inminente tragedia. En medio de esa odisea, Alejandro luchaba por rescatar a la niña atrapada entre las llamas. Su determinación irradiaba, pero Clara sentía una mezcla de impotencia y terror, como si el tiempo se detuviera. «Alejandro, corre», gritó, aunque su voz se ahogó en el clamor. De repente la mujer que lloraba dejó de gritar. El caos se detuvo por un segundo, y Clara sintió un nudo en su garganta. «¿Qué está pasando?», pensó, mientras su corazón latía descontrolado.
Todo a su alrededor era un torbellino de confusión. Y ahí estaba su padre, a quien creía perdido, extendiendo su mano. Clara, ven, le dijo con desesperación. No puede ser, gritó ella, incapaz de creer lo que veía. ¿Qué haces aquí? Su padre, sudoroso y más viejo de lo que recordaba, la miró firme. No hay tiempo para explicaciones, dijo él. Luis no es solo tu exmarido, es parte de algo mucho más grande y peligroso. El rostro de Clara se demudó. Antes de que pudiera procesar lo que decía, una explosión resonó cerca. El estruendo era ensordecedor. Clara se cubrió los oídos mientras la gente empezaba a gritar y correr. Todo estaba en llamas. Corre, Clara. Su padre la empujó hacia un lado, mientras la escena se tornaba caótica. Pero fue entonces cuando Luis, con un grito lleno de locura, lanzó el cuchillo. El tiempo pareció detenerse, mientras Clara veía el destello del metal volando hacia ella. No pudo moverse. Un dolor agudo atravesó su pecho, y en un instante todo se oscureció. Cuando el mundo volvió a enfocarse, todo era un caos. Alejandro gritaba, corriendo hacia ella, pero antes de que pudiera llegar, se dio cuenta. El cuchillo no había ido hacia Clara. Un hombre enmascarado había interceptado el ataque, cayendo al suelo al lado de ella. Clara lo miró, asustada, y en ese momento el enmascarado le susurró: «La verdad te hará libre». Era un mensaje críptico, y su mirada, intensa. Luis se lanzó hacia el hombre, la locura brillando en sus ojos. Alejandro llegó justo a tiempo para ver cómo el enmascarado, con una fuerza sorprendente, empujaba a Luis en una dirección opositiva, llevándose el conflicto lejos. La multitud estaba en estado de pánico, pero Clara sentía que algo más profundo la envolvía. «¿Qué significa esto?», murmuró, sus pensamientos desbordándose. Su padre, aún a su lado, la apretó del brazo. «Clara, hay más. Lo que heredaste no es solo dinero. Son secretos que podrían cambiar tu vida. Debes estar lista para enfrentarlos». Antes de que pudiera reaccionar, el hombre enmascarado se giró hacia ella. «Tu vida está en peligro, y no solo por Luis. Él se cree como un torbellino». Y Clara se dio cuenta de que todo lo que pensaba saber se desmoronaba. La explosión anterior se apagó en su mente. ¿Qué secretos guardan mi familia? ¿Qué oscuridad se cierne sobre mí?, se preguntó. La noche apenas empezaba, y su mundo estaba por explotar. ¿Sería capaz de enfrentar la verdad que se avecinaba? La incertidumbre la devoraba, mientras la seguridad del momento se desvanecía, dejándola fragmentada entre la esperanza y el terror. Clara miró a Alejandro. Su corazón latía desbocado. Las sirenas se acercaban y el caos giraba como un tornado. «No tengo tiempo para explicarte todo», dijo, sintiendo la presión aplastante en su pecho. Las palabras de su padre resonaban en su mente, pero una ola de pánico la invadió. Luis, con la rabia desbordando, se abalanzó sobre el hombre enmascarado con una furia desesperada. «No te llevarás a Clara», gritó, su violencia emanando como un torrente. La multitud aterrorizada retrocedía, sus rostros reflejando puro miedo. Alejandro, centrando toda su atención en Clara, intentaba abrirse paso en medio del caos. «Clara, ven aquí», exclamó, su voz un hilo de desesperación. El hombre enmascarado, firme,
Empujó a Luis, pero el enfrentamiento fue rápido. En un giro de los eventos, Luis se volvió hacia Clara, con el cuchillo alzado y el odio en sus ojos. Tu destino está sellado. No escaparás de mí, escupió, la locura brillando en su mirada. Clara sintió un temblor recorrerla. Sabía que su vida dependía de su próximo movimiento, pero antes de que pudiera reaccionar, un estruendo ensordecedor cortó el aire. Una explosión, no muy lejos, iluminó el cielo, y las llamas la mesaron en su dirección. El impacto fue inminente. La onda expansiva la empujó hacia atrás, y su mente se oscureció por un instante. Cuando volvió a abrir los ojos, todo estaba transformado. A su alrededor, la escena era un infierno. Gente corría despavorida, y Alejandro, empujado por la fuerza de la explosión, luchaba por mantener la calma. Clara se levantó lentamente, parpadeando, el dolor punzante de su mentón resurgiendo. Estaba confundida. ¿Dónde estaba Luis? Y el hombre enmascarado, una herida grave en su abdomen. Su máscara se había caído en el tumulto, revelando una cara que Clara reconoció al instante. No puede ser. Su corazón se detuvo. Era su hermano, a quien creía muerto desde hacía años. La revelación la golpeó como un rayo. Sus recuerdos de él, las historias familiares sobre su muerte, todo era una ilusión. Nicolás, gritó, su voz rota. Alejandro se acercó, y al mirar al hombre caído, su rostro se tornó ceniciento. ¿Qué? ¿Cómo es posible?, balbuceó, sus dudas palpitando en el aire. Nicolás intentó hablar, su voz un susurro débil. Clara, siempre estuve aquí. Todo lo que creías era una mentira. Sus palabras llenaron el aire de dudas, y las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar, pero con un tinte amargo. El secreto que había llevado durante años estaba por explotar y arrastrar a todos consigo. Luis, en pie entre las sombras, aprovechó el caos para recuperar el control. «Eres un traidor», gritó, enojado y lleno de rencor. «Nunca debiste volver». Y en un movimiento desesperado, se abalanzó sobre Nicolás. Pero Alejandro se lanzó hacia adelante, empujando a Luis con todas sus fuerzas. La escena se tornó un juego de sombras y gritos, pero Clara sintió que se desvanecía. «Esto es más grande de lo que pensabas, Clara. Tu familia está involucrada en algo monstruoso», murmuró Nicolás, con la voz entrecortada. «Tienes que entender, tu vida está en juego, y no solo por Luis». Clara se tambaleó, el mundo a su alrededor girando. Lo que comenzaba como un rescate se convertía en un laberinto de traiciones y verdades ocultas. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Su hermano, su propia sangre, había estado bajo su nariz todo este tiempo. Alejandro, aún luchando con Luis, mostró señales de desesperación. «Clara, necesito que te alejes de todo esto», gritó, pero Clara estaba atrapada. Un nudo en la garganta le impedía hablar mientras todas las piezas caían pesadamente. Ella no solo estaba cuestionando lo que creía, ahora luchaba con un secreto familiar que podría destruirlo todo. La noche se oscurecía aún más cuando la sirena de la policía resonó, llenando el aire con un eco aterrador. Clara sabía que el tiempo se estaba agotando. «¿Qué haremos?», se preguntó a sí misma mientras las lágrimas caían. La historia que había vivido hasta ahora apenas comenzaba a desmoronarse, dejando un rastro de cenizas a su paso y un futuro incierto a su frente. ¿Podría Clara enfrentarse a la verdad que llevaba tanto tiempo oculta? La respuesta seguía lejos de su alcance, y el peligro acechaba en cada esquina.
con su familia destrozada, como telón de fondo. Clara miró a Alejandro, su corazón aún palpitando, como un tambor. Las sirenas ululaban, y el caos era palpable. ¿Qué está pasando?, pensó, su mente enredada en una maraña de confusión. Nicolás, en el suelo, trataba de levantarse, pero su estado no lo permitía. Clara, tienes que escucharme, murmuró, su voz desgastada. Pero antes de que pudiera continuar, un grito desgarrador rasgó el aire. «Mamá, ayúdame». Una niña pequeña, no muy lejos de ellos. Clara volvió a mirar, y su corazón se detuvo. Allí, entre la multitud, la niña luchaba por salir de entre los escombros, mientras las llamas danzaban a su alrededor. No, no, no. La visión de aquella pequeña atrapada cortó el aliento de Clara y la detuvo en seco. La urgencia se apoderó de ella. «Alejandro», gritó, pero su voz estaba ahogada por el miedo que la envolvía. Alejandro, con los ojos fijos en Clara, fue consciente de lo que había que hacer. «Clara, ven, debemos ayudarla». Pero un ruido sordo interrumpió la escena. Un disparo resonó. Clara sintió que el mundo se detuvo. Luis, aprovechando la confusión, había desenvainado una pistola. «¿Quién se atreve a interferir?», grita, mirando a su alrededor. Su furia era palpable. Fue un instante donde el caos se decía presente. Alejandro se lanzó hacia la niña, mientras Clara luchaba por procesar lo que ocurría. El hombre enmascarado, aún herido, tomó un impulso y se abalanzó sobre Luis, intentando desarmarlo. Pero todo sucedía tan rápido, los gritos de la gente resonando, y Clara se sintió atrapada entre la desesperación y la acción. Con el corazón en la mano, Clara corrió hacia su hermano. «Nicolás, ¿por qué seguiste en las sombras? ¿Por qué no volviste antes?». Él la miró y logró sonreír débilmente. «Tenía que protegerte, Clara. Tú no sabes qué hay detrás de esto». Era como si cada palabra de Nicolás fuera un disparo en su propio corazón, y en ese momento todo se volvió confuso nuevamente. Luis, perdido en la locura, apuntó su arma hacia el grupo y disparó. El mundo se detuvo otra vez. Clara sintió un dolor lacerante en su pecho. No era ella, era Nicolás, cayendo al suelo, atrapado en sus propios secretos. «Nicolás», gritó. La realidad se desintegró frente a sus ojos. La multitud a su alrededor se convertía en una extraña sinfonía de pánico, y Clara sintió que todo se desmoronaba. «No, no puedes hacer esto», balbuceó Luis, su propia cordura colgando en hilos. La herida de Nicolás era grave. El color de su piel se desvanecía. «Eres parte de esto, Clara», murmuró él, luchando por mantener los ojos abiertos. «Necesitas entender tu legado». Las palabras de Nicolás resonaban como campanas en su mente. ¿Qué legado? La tensión era insoportable, como si una tormenta estuviera a punto de desatarse. Clara sintió un frío helado atravesar su cuerpo, una revelación impactante. Luis empezó a comprender. Tú no solo eres el cazador, tú eres parte del juego también. Pero no había tiempo para pensar. Las sirenas se acercaban, la policía llegaba, y la vida de Nicolás se desvanecía rápidamente. «Dame tu mano, Clara», rogó él. «Tú tienes que tomar el control. Esta guerra es tuya también», anhelaba una respuesta. Pero el terror de la realidad la aplastaba. «Clara, tenemos que irnos». Alejandro la arrastró, el pánico brillando en sus ojos. Pero una sombra se cernía sobre ellos, y el caos creciente colisionó como un torrente. La vida de Nicolás pendía de un hilo. Las palabras del hombre enmascarado, la historia familiar, la relación con Luis,
Todo giraba y giraba. El sonido de la metralleta retumbó una vez más, y en un giro inesperado, Clara vio a su padre salir de entre la multitud, con una mirada fría. «Clara, esto no tiene que acabar así», gritó, pero en sus ojos había algo más. Su esencia se sentía diferente, y con cada paso que daba, el miedo la envolvía más. «Lo siento, hija», susurró. «Todo esto es por ti y solo tú puedes resolverlo». La confusión se tornó en horror cuando Clara experimentó un shock profundo. Sus palabras, sus sentimientos, todo estaba conectado. La familia, el poder, su propia vida. Era un tablero donde cada movimiento tenía un precio y solo uno podía salir airoso. Con el corazón en un puño, Clara supo que todo lo que creía estaba a punto de ser destrozado. ¿Qué significa todo esto? Buscó entender entre la desesperación, pero la verdad seguía oculta y el peligro aún acechaba, ya no solo de Luis, sino de lo desconocido que representaba a su padre. ¿Qué haría Clara ahora? La noche apenas comenzaba y su vida estaba a punto de ser transformada para siempre. Clara miró a Alejandro, su corazón latiendo con fuerza. Un torrente de emociones lo invadía. Las sirenas resonaban cada vez más cerca y el caos giraba a su alrededor. Su padre, con esos ojos llenos de secretos, la observaba mientras un rayo de angustia iluminaba su rostro. «Clara, esto no tiene que acabar así», le gritó, mientras Luis se movía agitado y peligroso, la furia chispeando en su mirada. «¿Qué significan tus palabras?» Clara sintió que el aire se le escapaba. «¿Por qué todo es tan complicado?» Pero no había tiempo. Nicolás, a su lado, intentaba levantarse. La palidez de su rostro era inquietante. «Tienes que entender, Clara, lo que eres para ellos, para mí», balbuceó. «Su voz apenas un hilo». Las palabras parecían resonar en un eco distante, aterrador. Luis, sin embargo, tenía otros planes. «No lo entiendes, Clara. Nunca te dejaré ir», dijo, su voz cargada de locura. Y en ese instante, la tensión se cortó como un hilo delgado. Un sonido retumbante resonó en el aire, como un trueno perturbador. Todos se volvieron a mirar. Clamó un desconocido, un hombre de traje con una insignia visible, saliendo a la escena de entre la multitud. «Al suelo». La confusión se desató. El hombre con la insignia levantó su arma y disparó al aire, un eco sordo que hizo temblar a todos. Clara sintió su corazón detenerse. De repente, un caos organizado se volvió un caos radical. «¡Corran todos!», gritó el hombre. Pero en ese segundo ocurrió lo impensable. Luis, con furia desatada, levantó su cuchillo, impulsado por la desesperación. «Esto es solo el comienzo», exclamó. Pero en ese instante, el espejo de la realidad se rompió. El desconocido que había gritado antes se lanzó adelante, empujando a Luis, y en un giro gigantesco se encontró frente a Clara. El caos se transformó en un espectáculo impactante cuando, en una fracción de segundo, la verdad se reveló. Una máscara se deslizó de su rostro, y Clara se quedó paralizada al reconocerlo. «¡Jonathan!», gritó, su voz rasgada. Jonathan, el hermano del que Clara nunca supo, el desaparecido, la figura envuelta en misterios. «No puede ser». «¿Eres tú? ¿Por qué nunca volviste?». En la confusión, halló partes de sí misma que había ignorado. Clara
Todo ha sido un plan. Tu padre, Luis, lo que eres. Es un juego y tú eres la pieza más importante, dijo Jonathan, con el rostro pálido, tenso, pero firme. La mirada de Clara se desvió hacia su padre, quien parecía ser ahora un extraño. Todo su mundo, tambaleándose. La conexión, las verdades ocultas, espacios vacíos, que ahora revelaban imágenes desgarradoras. Luis, al darse cuenta del giro, se volvió loco. Ambos son unos traidores. Todo esto es por culpa de ustedes, gritó, arrojándose hacia adelante. El eco del disparo resonó nuevamente, pero no del desconocido, de su propia pistola. La bala impactó a Jonathan en el pecho, en un instante que se sintió congelar. Clara sintió un grito ahogado brotar. No. El caos se convirtió en un espectáculo de horror. Alejandro quedó paralizado, incapaz de comprender lo que pasaba. Clara se arrodilló, las lágrimas desbordándose. Jonathan, no, despierta. El tiempo pareció detenerse, todo se volvió nubloso, su legado, su familia. ¿Qué más se había ocultado? Una verdad desgarradora. Las sirenas se escuchaban ahora de forma inminente. La multitud, atrapada en un horror compartido, miraba sin poder actuar, los murmullos en el aire llenos de confusión. Luis fue acorralado, su figura disminuyendo con cada paso, hacia su inevitable captura. Y Clara, con el corazón hecho añicos, solo podía mirar a Alejandro, buscando respuestas en sus ojos. El accidente. Todo se desmoronaba a su alrededor. ¿Qué más había dentro de este oscuro secreto familiar? Las preguntas se acumulaban como rocas, agonizando en su pecho. La noche apenas comenzaba y la verdad estaba más lejos que nunca, cobijada por sombras familiares y traiciones olvidadas. Clara era ahora la protagonista de un juego que nunca eligió. ¿Podría salir de esto, de una red tejida con sangre? Todo había cambiado. Clara miró a Alejandro, su corazón latiendo con fuerza. Una tormenta de emociones la envolvía. La figura de su padre, que antes parecía un refugio, ahora era solo una sombra inquietante. ¿Qué significa todo esto?, le preguntó. Su voz temblaba entre la confusión y la desesperación. La escena estaba en un caos absoluto. Luis, con la furia desbordando, levantó su arma, y el crujido del disparo resonó en el aire. Clara sintió que el tiempo se detuvo. «No», gritó, pero el sonido salió ahogado. Todo lo que pensaba que sabía se desintegró en un instante. La mirada de Alejandro se volvió de terror mientras el hombre que alguna vez fue su protector caía, una sombra de sangre escurriéndose lentamente. «Nicolás», gritó Clara, temblando, pero ya nada parecía importar. Todo era un eco distante. Luis, empujado por la locura, fue hacia su padre, quien se hizo a un lado, mostrando que no era el hombre que decía ser. «Tu familia sabe más de lo que piensas», susurró, su voz llena de secretos. Alejandro, desorquestado, apenas podía moverse. Clara sintió un nudo en la garganta, mientras su padre se volvía hacia ella, la desesperación brillando en sus ojos. Pero el giro dramático llegó cuando, en medio del caos, una figura apareció en la entrada del callejón. Era una mujer. Clara la reconoció al instante. «La tía Rosa», murmuró, su mente tratando de encajar las piezas. La mujer, con una determinación feroz, se acercó y antes de que cualquiera pudiera reaccionar, sacó un dispositivo del bolsillo y presionó un botón. Una explosión sorda retumbó detrás de ella y el aire fue llenado con el estruendo de cristales rompiéndose y el humo negro subiendo. «Todos, al suelo», gritó Rosa, mientras la escena se desmoronaba en un caos aún mayor. Nadie podía comprender lo que estaba pasando.
Clara, paralizada por la conmoción, vio cómo toda la confusión se convertía en miedo absoluto. Las llamas comenzaron a devorar el lugar, y el pánico se esparció entre la multitud como un fuego salvaje. Todo sucedió tan rápido. Alejandro, atrapado entre el dolor de perder a Nicolás y el horror de la explosión, comenzó a arrastrar a Clara hacia un lado. Clara, vamos. La desesperación marcaba su tono, pero ella no podía dejar de mirar a su padre, quien ahora tenía una mirada vacía. El caos lo había consumido. Rosa, no debiste venir, dijo Luis, un rayo de incredulidad en su voz. Pero antes de que pudiera concluir, Clara escuchó el sonido. De risas burlonas. Siempre creíste que controlabas la situación, dijo Rosa, su expresión aún aterradora. Pero esto es solo el principio. Clara, atrapada en una tormenta de emociones, sintió que todo lo que creía estaba a punto de ser destruido. ¿Quién eres realmente, Rosa?, preguntó, desesperada por entender. Pero no había tiempo. Nadie podía salir del caos. Las llamas se levantaban más alto, el humo cargaba el aire, y la oscuridad se apoderaba de cada rincón. No hay tiempo para explicaciones, gritó Rosa mientras empujaba a Clara y Alejandro hacia la salida lateral. Necesito que confíes en mí. Tu madre estaba involucrada más de lo que pensabas. Las palabras la golpearon como un plato arrojado desde una ventana. La madre de Clara, ella estaba muerta. O al menos eso creía. Un disparo resonó nuevamente, y esta vez era Clara quien se sintió golpeada. Todo lo que había querido saber se arremolinaba en su mente. En el fondo, el secreto de su familia era un océano sin fondo. ¿Quiénes eran? ¿Qué más ocultaban? Mientras se alejaban de las llamas, Alejandro tomó su mano firmemente, la urgencia presionando sobre ellos. ¿Qué está pasando, Clara?, le preguntó, su voz sucia de pánico y confusión. Ella quería responder, pero las palabras se negaban a salir. En su interior, un nuevo miedo comenzó a formarse, algo que la llevaría a una verdad aún más oscura. Justo cuando creían que podían escapar, un grito explosivo resonó, y un segundo disparo detuvo el tiempo. Clara giró la cabeza y vio a su padre, de pie, con una expresión de traición, y detrás de él, una figura extraña emergió de la sombra. Clara sintió que el mundo empezaba a desmoronarse una vez más. Todo lo que creyó saber se tambaleaba en un hilo. ¿Cuál era la verdad detrás de su familia? ¿Quién era realmente su tía Rosa? ¿Y qué significaba esto para ella y Alejandro? La noche apenas comenzaba, y el misterio era más profundo que nunca. Clara, sintiendo el sopor del miedo, se preguntó con desesperación, ¿podría sobrevivir a esta tormenta? Sintió cómo el aire se le escapaba. La escena a su alrededor se tornó un torbellino de caos y emociones. Jonathan, gritó, viendo a su hermano caer. Y en un instante lo recordó todo, su infancia, los secretos, la familia desmoronada. Las llamas a su alrededor danzaban, iluminando la desesperación en su rostro. Luis, cegado por la rabia, apuntó con su arma, y en ese momento el tiempo pareció detenerse. No, espera, clamó Clara.
Pero las palabras fueron solo ecos en una tormenta. La mirada de Alejandro, llena de miedo y determinación, la impulsó a actuar. «Debemos ayudarlo», exclamó, lanzándose hacia Jonathan. El estruendo del disparo resonó nuevamente, y Clara sintió que el mundo se desmoronaba. Un grito ahogado brotó de su garganta, mientras un nuevo eco de aterradora realidad llenaba el aire. «Nicolás». Ella se arrodilló, las lágrimas cayendo, sintiendo que su corazón se rompía. Rosa, su tía, se lanzó al frente y alzó la voz. «Clara, confía en mí. No importa lo que haya ocurrido en el pasado, debemos salir de aquí. Tu vida y la de Alejandro dependen de ello». Las sirenas se escuchaban cada vez más cerca. El caos no mostraba señales de detenerse. «¿Dónde está tu padre?», gritó Alejandro, atrapado en una batalla de emociones. «Nos está engañando a todos». Clara sintió doblegarse la lealtad hacia su familia, un peso que le presionaba el pecho. ¿Quién era su padre realmente? Los secretos golpeaban como oleadas, llevándola al borde. «Corre», dijo Rosa, empujando a Alejandro y Clara hacia el callejón opuesto. La luz de las llamas iluminaba sus rostros llenos de pánico. Los murmullos de la multitud resonaban, pero Clara hizo un esfuerzo por concentrarse. «No podemos dejarlo», gritó. Pero Alejandro la tomó de la mano, sacudiendo la cabeza. La vida de Jonathan pendía de un hilo. Luis, cada vez más enfurecido, disparó nuevamente al aire. «Nadie escapará de esto. Ustedes son parte de mi vida». Y en ese momento, un grupo de policías irrumpió en escena, formando un cerco. «Al suelo». «Todos al suelo», gritó uno de ellos, mientras el caos se intensificaba. «Clara, ven aquí». El tono de su padre cortó el aire. «Es hora de que sepas la verdad». Clara sintió un nudo en la garganta. «No quiero saber más de ti», le respondió, su voz retumbando en su propia realidad quebrada. Pero sus piernas, como imanes a su pasado, la llevaron hacia él. Las imágenes de su pasado comenzaron a entrelazarse con el caos actual. «Clara, te he estado protegiendo», dijo su padre, su voz, un susurro lleno de desesperación. «Lo que hay aquí es más grande que nosotros. Tu madre estaba involucrada en todo esto». Las palabras resonaban como un tambor en su mente, pero el momento de verdad llegó cuando Jonathan se levantó, apoyándose en una pared, su rostro demacrado. «Antes de morir, te explicaré todo. Clara, no puedes quedarte aquí. Este lugar es un fuego que consume a todos». Y cogió un respiro profundo. «Tú eres el enlace entre el pasado y la verdad». Las sirenas se aproximaban rápidamente. El tiempo se les escapaba. El caos en el lugar rompía por completo cualquier resto de paz. Clara sintió cómo los giros de su vida la llevaban hacia un abismo. «Tú decidirás quién serás en verdad», dijo Jonathan, mientras sus ojos se llenaban de lágrimas. «Me necesito, Clara», gritó Alejandro, mientras una sombra oscura se acercaba. Las decisiones gravitan en su mente. ¿Escuchar a su padre o ayudar a su hermano? Las decisiones se acumulaban, girando como un remolino. La confusión se hizo densa, pesando sobre ella. Y en un giro inesperado, Clara dio un paso adelante. «No más secretos, no más huir», exclamó con todas sus fuerzas, su voz resonando en medio de la locura. Un silencio aturdido se cernió sobre ellos. Las miradas de todos se centraron en ella. «Es hora de enfrentar todo esto. Yo soy más fuerte de lo que pensaba».
El sonido de las sirenas se intensificó, pero en su corazón sintió que había encontrado un camino en medio de la tormenta. Clara había tomado la decisión. Mientras todos tomaban sus posiciones, una sensación de esperanza brotó en medio de la oscuridad. Nada volvería a ser igual, pero sabía que estaba lista para enfrentarlo. Con un último giro de su corazón, se dio cuenta de que la verdad estaba más cerca de lo que pensaba. Recuerden, hay más en juego aquí. No dejen esto en el olvido, gritó, sintiendo el poder de las palabras. La noche apenas comenzaba y los secretos apenas emergían. El futuro permanecía incierto, una bruma llena de técnica y verdad. La nueva vida lucía más cercana que nunca. Y tú, querido lector, necesitas suscribirte ahora al canal para no perderte las próximas historias exclusivas que van más allá de esta aventura. Aplasta ese botón de like ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que esta comunidad crezca. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Comparte este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. Este es el momento de demostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más para compartir.